¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra nos da un lugar, un hogar, las costumbres y la lengua, el origen y el futuro, las raíces y el alimento. La tierra tira, la tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil, vida para nuestra tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Esta es otra edición internacional de Chakra TV Noticias. Como siempre, intentamos en este espacio hacerle llegar información de lo que ocurre en el mundo, no solamente con relación directa con el sector agroindustrial, sino también con la economía, las finanzas y, por supuesto, el impacto de la pandemia. En este caso, comenzamos trasladándonos a Paraguay y la importancia que allí tiene el desarrollo del sector agropecuario. Y bueno, esta idea surge hace un año atrás, donde a través de los gremios encabezados por UGT, ¿cierto? Y los que participamos de esta actividad, estábamos debatiendo este tema con nuestros comunicadores de nuestras cooperativas de base, de la federación, de la confederación, o sea, todo el equipo, ¿cierto? De cómo podemos hacer que se llegue más a las personas y que se entienda que si el campo no produce, el Paraguay no crece. Si el campo no produce, no comemos. Vamos a irnos directo hablando o no tenemos nada en nuestra mesa. Eso la gente tiene que entender, que lo que se produce en el campo es lo que necesitamos mínimamente de 3 veces al día, que es para desayunar, para almorzar y cenar, si Dios permite, ¿cierto? Entonces, eso tenemos que entender. Entonces, de ahí salió este debate, lo analizamos mucho, hubieron varias propuestas, y como es bien sabido que no puede ser algo muy extenso, entonces pusimos ese eslogan: el campo produce, Paraguay crece, con esa imagen de los colores de la bandera apuntando hacia arriba. Y de ahí se empezó a implementar. Sé que hace poquito a través de la UGP se hizo acá en Asunción, en avenidas muy especiales, por pantalla, también se pasó esa imagen. Y bueno, aquí era acá en la FECOPRO, como Federación de Cooperativas de Producción del Paraguay, tomamos la decisión de colocar el cartel enfrente de nuestro edificio y publicarlo y difundirlo. Esto cayó muy bien, eso se difundió ya en todas las redes, y la idea de fondo es de que las personas que no conocen todavía la realidad del campo, que lo sepan y que se valore y se respete cada día más. Así como el productor agrícola, ganadero, pecuario, cada día procura de mejorar y cuidar cada día más todos los detalles para el bien del suelo, del ambiente, de la gente y del país. Así también todo el público en general tiene que conocerlo, ¿cierto? Entonces, eso está en línea y tenemos que avanzar sobre esto. Entonces, hicimos esta campaña, lo estamos lanzando, y también vamos a tenerlo, este eslogan: el campo produce, el Paraguay crece, en los productos que las cooperativas producen. La idea es de que todas las empresas e instituciones hagan lo mismo en sus locales, que hagan carteles, que hagan banderas y que lo difundamos en todo nuestro querido Paraguay. Esa es la intención, de que se conozca realmente qué es lo que el productor hace en el campo y qué hacen las empresas, y bueno, sirviendo productos de primera calidad y con mucha responsabilidad. Nos motivó a hacer esta campaña, y entiendo que perdimos mucho tiempo. Muchas personas de acá, de las grandes ciudades, no conocen cuál es la realidad. No voy a generalizar, pero la mayoría, me atrevo a decir la mayoría, no conocen y se pegan por informaciones que personas que piensan diferente, que respeto yo y respetamos, pues no estamos de acuerdo, porque se habla que los ojeros funden todo, los ojeros que yo no conozco, ojeros, vuelvo a aclarar esto también, porque para mí son productores agrícolas, ganaderos, ¿cierto? En general, en una tierra donde se cultiva soja, se cultiva otros granos, se procesa derivados o sea,
todo lo que es granos, maíz, trigo, soja, canola, bósitas, todos, girasol, sésamo, chía, trigo, maíz. Es una rotación de cultivo, abonos verdes en invierno, hace rotaciones, donde se produce hierba. Entonces no es solo soja. Y lo otro, siempre los mazos por la cabeza de los productores, siendo que los productores son las personas que trabajan en el campo y producen los alimentos que necesitamos para consumir. Entonces fue eso, para defenderle al productor y también hacer conocer cuál es la realidad, y necesitamos este apoyo. Entonces esta campaña es para que realmente se conozca más del campo y que la gente se interese un poquito más. Yo creo que en esta pandemia muy claro está lo que está sucediendo, ¿cierto? ¿Quiénes colaboraron todos para que muchas familias puedan seguir alimentándose en este país? El sector productivo y las cadenas productivas. Eso es lo que sostuvo este país. Seguimos en esta continuidad informativa y es el momento de meternos en el plano internacional con este resumen de noticias. Sevilla abre las puertas a la nueva factoría Cruzcampo, que aspira a convertirse en reclamo turístico. Este espacio combinará el fomento de la cultura cervecera con capacidad para elaborar 400.000 cañas al año, con el fin social en la formación de jóvenes. Así lo manifiesta la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, presente en la inauguración junto al alcalde de la ciudad, Juan Espadas. Tomar cerveza es mucho más que una circunstancia, es un concepto, es una manera de estar en la vida. Aquello que decía Picasso, que los andaluces tenemos la alegría de vivir. Así que no tomando cerveza la tomo, no habiéndola bebido la paladeo, porque me apunto. Como sevillano nadie discute que esta marca va asociada a la marca de ciudad, así se nos conoce fuera de aquí y por tanto creo que es evidente que también en eso debemos sacar pecho y orgullo, porque efectivamente para nosotros esto es una forma de enseñarlo única. El presidente de Heineken España y de la Fundación Cruzcampo, Guillem Duverdier, vincula el valor de la empresa con el progreso social del entorno. Una marca que se integra en la comunidad para contribuir a su progreso, con activos que se quedan en esta región, como los más de 1.000 empleos directos y otros 25.000 empleados indirectos que contribuimos a generar en Andalucía. La factoría, que abrirá el 1 de junio, prevé 15.000 visitas al año y por cada euro aportado por el visitante en 2021, la Fundación destinará 10 para ayudar a la formación para el empleo de jóvenes talentos en la hostelería. Esto es un arrozal en las afueras de Pyongyang, en Corea del Norte. Los agricultores de la cooperativa de Namsa se afanan en trasplantar las diminutas plántulas de arroz que han estado creciendo en semilleros protegidos. Haya tormenta o sequía, el traslado del arroz debe hacerse bien para cosechar en otoño. Toda la granja está concentrando todos los esfuerzos en el trasplante de arroz. Nuestro subequipo de trabajo está aumentando el uso de máquinas para terminar en el momento adecuado, dice el jefe de este subequipo. El trasplante de arroz es un proceso que requiere mucha mano de obra. Lo habitual en Corea del Norte es pasar horas vadeando el barro encorvado, intentando arrancar y plantar las plántulas en filas ordenadas para que crezcan y prosperen. Lo principal en el trasplante de arroz es criar las plántulas para que sean fuertes. Cuidamos los lechos donde empiezan a crecer, dice esta agricultora. El arroz es un desafío político para el líder norcoreano Kim Jong-un, que insiste en resolver el problema del suministro de alimentos para el pueblo. Pero eso es difícil, ya que Corea del Norte no tiene suficiente tierra cultivable para alimentar a toda su población. China permitirá a sus ciudadanos tener 3 hijos. En 2015 el gigante asiático relajó la estricta y polémica medida del hijo único y permitió a sus ciudadanos tener más de un descendiente. Desde el lunes, y debido, según el gobierno, a una reducción de la natalidad registrada en las recientes cifras del censo, tener hasta 3 hijos en el país será legal. China cuenta con 1.412 millones de personas, pero el envejecimiento de la población y la baja natalidad han hecho saltar las alarmas en el país. Las autoridades chinas aseguran que la relajación de sus medidas de planificación familiar mejorarán la estructura poblacional y servirán para dar respuesta al problema del envejecimiento.
Además, afirma el texto publicado este lunes, la medida garantizará que se alcance un desarrollo económico de alta calidad. Continuamos nuestra recorrida internacional y vamos a hablar ahora de la importancia que tienen las abejas como polinizadoras en la agricultura, pero también nos vamos a trasladar hacia Perú y vamos a ver cómo se está trabajando en un valle en el que la ciudadanía se niega a que se lo urbanice, pero también nos vamos a preguntar cómo se forman los huracanes y te vamos a contar cómo es que se desprendió el iceberg más grande de la Antártida. Pocos insectos despiertan tanto interés como las abejas. Y sin embargo, no estamos haciendo lo suficiente para cuidarlas. Aquí vamos a explorar exactamente por qué son tan importantes y cuáles son los peligros que las... Según la FAO, 3 de cada 4 cultivos destinados al consumo humano dependen de algún modo de las abejas. Esto se debe a que la gran mayoría de las plantas con flor se reproducen mediante la polinización. ¿Pero en qué consiste exactamente? Cuando una abeja se posa en una flor atraída por su néctar, es muy probable que también recoja el polen formado en los órganos masculinos. Con su incesante movimiento, la abeja dejará caer parte del polen en los órganos femeninos y la fecundará. Esto, claro, si la flor es hermafrodita. Algunas plantas tienen flores con sexos diferenciados. Eso hace que el viaje de la abeja para polinizarlas sea un poco más largo, de la masculina a la femenina. Pero hay otras plantas que solo tienen flores de uno de los sexos, y eso hace el viaje aún más largo. Por supuesto, hay muchos otros polinizadores: mariposas, colibríes, murciélagos, agua, viento, pero ninguno es tan efectivo como las incansables abejas. Una sola abeja melífera suele visitar unas 7,000 flores al día. La desaparición de las abejas sería una verdadera catástrofe, no solo para la biodiversidad del planeta, sino también para nuestra alimentación. ¿Pero están realmente en peligro todas las abejas? En realidad, no. La población de abejas de la miel, las llamadas melíferas o domésticas, va en aumento. Lo sabemos bien porque cada vez existen más colmenas. Y desde 1961 la producción de miel en el mundo no ha dejado de subir. ¿Significa esto que debemos dejar de preocuparnos por la salud de las abejas? Se lo preguntamos a Eduardo Zatara, coautor de un reciente estudio que alerta de la desaparición de un gran número de especies de abejas. Las abejas domésticas han tenido ciclos en los que han aumentado su población o disminuido, pero en cierto sentido funcionan como otros animales domésticos, como el ganado. Son animales que manejamos y que, si bien son susceptibles a enfermedades, a epidemias, lo cierto es que tenemos suficiente manejo de esta especie como para poder incrementar enormemente su abundancia. Sin embargo, las abejas de la miel no son la solución a todos los problemas, no son los polinizadores ideales para todas las plantas. De hecho, las abejas melíferas son solo 7 de las más de 20,000 especies de abejas que existen en el mundo. Según el biólogo Eduardo Zatara, el 25% de ellas no han sido vistas desde 1990, lo que podría indicar un gran declive o, en el peor de los casos, la extinción. ¿Cuáles son las causas? La más citada en los últimos años es el uso indiscriminado de un tipo concreto de pesticidas, los neonicotinoides. La Unión Europea ha prohibido ya 4 de ellos. La historia con los pesticidas es una historia complicada. Lo hemos visto, ha habido otros pesticidas antes de los neonicotinoides, y en particular el foco sobre los neonicotinoides hoy es que en su momento, cuando se desarrollaron y se probaron, se creía que no eran perjudiciales para los insectos, y eso hizo que fueran adoptados en gran medida en comparación con otros, por ejemplo el DDT, que en su momento se aplicaba en todos lados y que luego se comprobó el terrible daño ambiental que hacía. El problema con los neonicotinoides es que, si bien no hacen efectos letales, no mueren los insectos ante una exposición en dosis como las que se usan en los campos, sí se está comprobando que tienen efectos, lo que se llaman subletales, en los cuales alteran el sistema nervioso y el comportamiento de los insectos, y muchas veces alteraciones, si bien no matan al insecto directamente, generan cambios suficientes en su ciclo de vida que hacen que a la larga
no sobrevivan como individuos o como colonias. El uso de agroquímicos es una de las causas de la desaparición de las abejas silvestres, pero no la única. Algunos ácaros, hongos y virus son enemigos habituales de las abejas. Especies invasoras también están mermando las poblaciones de abejas locales. Y el cambio climático está empeorando las condiciones de vida de un número cada vez mayor de especies. Pero sin duda, el mayor problema para la pérdida de la biodiversidad es la conversión de la tierra en cultivos agrícolas y zonas urbanas. ¿Cómo podemos evitar que sigan desapareciendo tantas especies de abejas? Algunos defienden un cambio hacia la llamada agricultura ecológica. ¿Pero es esa realmente la solución? No existe un consenso mundial sobre cómo ha de ser la agricultura ecológica. La Unión Europea, por ejemplo, permite el uso de ciertos pesticidas y fertilizantes que también pueden dañar al medio ambiente. Las críticas se centran también en su rendimiento. Según varios estudios, la agricultura ecológica es en promedio un 20% menos competitiva que la convencional. ¿Qué opinan los expertos? Francisco Sánchez Bayo, doctor en ecotoxicología de la Universidad de Sydney, fue uno de los primeros ambientalistas en dar la voz de alarma sobre la desaparición de cientos de especies de insectos. La agricultura ecológica tiene su nicho, pero es un nicho limitado. O sea, lo que hay que tener es, si queremos tener una producción agrícola suficiente para alimentar al planeta, hay que volver a lo que llamamos control integrado de plagas. Fundamentalmente lo que dice es, se pueden controlar las plagas de muchas maneras. Entonces hay que utilizar todos los métodos apropiados, agronómicos y facilitando esto la diversidad de cultivos, etcétera, y utilizar los insecticidas solo cuando haya una necesidad que es imperativa por necesidades económicas, cuando hay una pérdida económica seria. Entonces sí, entonces podemos utilizar algunos insecticidas, algunos. O sea, el mal médico da siempre antibióticos y todo tipo de productos que no solucionan casi nada, en la mayor parte de los casos, no son necesarios. Mientras que el buen médico utiliza otras maneras de curar al paciente, y solamente utiliza los antibióticos cuando sea necesario. Pues es exactamente la misma lógica que hay que aplicar a la agricultura y la que se ha aplicado siempre, de toda la vida. ¿Pero abusan de los agroquímicos todos los países por igual? Asia y América son con mucho los continentes donde más pesticidas se emplean. Entre los 10 mayores compradores de pesticidas del mundo hay 3 países latinoamericanos: Brasil, Argentina y Colombia. En concentración de pesticidas por hectárea de cultivos, Costa Rica es el segundo clasificado. Pero ya lo hemos visto, los agroquímicos no son los únicos enemigos de las abejas. Los monocultivos y el avance de las fronteras agropecuarias también suponen una grave amenaza para toda la biodiversidad. Quizás la ciencia progrese lo suficiente como para desarrollar métodos cada vez menos agresivos contra las abejas y otros insectos. O quizás este sea un aviso de que nosotros los humanos no debemos o no podemos seguir expandiéndonos eternamente. El Valle del Lurín es considerado el último pulmón verde de Lima, una ciudad ubicada en medio del desierto y con serios problemas de contaminación. Allí, activistas y vecinos se oponen a un proyecto urbanístico municipal. Una vista poco habitual de Lima. El valle del río Lurín, ubicado en el sur de la capital peruana, es considerado por muchos como el último gran pulmón verde de la provincia de Lima. Por eso, estas activistas y vecinas de Lurín se ofuscan cuando hablan de los actuales planes de urbanización en la zona, desde una de las colinas aledañas. Nosotros nos enteramos a través de la Municipalidad de Lima, el Instituto Metropolitano de Planificación, que estaba con intenciones de urbanizar el valle. Y allí se insistió mucho en que, avalar la ley de los hechos consumados, ¿no? Que ya el valle estaba perdido y que ya para qué, y que había que sacarle el mayor provecho posible desde el punto de vista de la inversión inmobiliaria. Los críticos dicen que los planes para urbanizar el valle con edificios altos y zonas comerciales ponen en peligro una superficie agrícola única de 5.000 hectáreas, poblada de pequeños huertos urbanos, también una franja costera con humedales. Lima es una ciudad enclavada en medio de un desierto.
Las áreas verdes son escasas en la capital peruana, que alberga a unos 10 millones de habitantes. Los valles de los otros dos ríos de la región de Lima, el Rímac y el Chillón, están deteriorados debido al crecimiento descontrolado de las últimas décadas. Eso hace del Valle del Lurín, ubicado casi 40 kilómetros al sur del centro de Lima, un lugar especial, dice Ana Zucchetti, la directora de la ONG de Proyectos Urbanos Sostenibles Periferia, secunda las preocupaciones de los activistas del Lurín. La amenaza es que del reajuste integral de zonificación y de la visión de algunos intereses particulares sobre esa zona es que destruyen unos recursos y unos bienes comunes, ¿no? Que son un corredor agrícola productivo con todos sus ecosistemas. Los planes urbanos se resumen con 3 letras, R y Z, el reajuste integral de zonificación impulsado por la alcaldía de la ciudad. La Municipalidad de Lima defiende que el RITS no tiene únicamente detractores en Lurín. También hay vecinos que se han manifestado a favor y que además han solicitado que se apruebe el RIS y lo han hecho también por escrito, ¿no? Entonces, hay voces de diverso tipo. Pero la mayoría de los vecinos en el valle ve las cosas de otra manera. No, el RIS es una grave amenaza al Valle del Lurín y a todos sus habitantes. Va a deteriorar de una manera ya que no se va a poder volver atrás toda la parte costera. 2 visiones distintas para uno de los últimos refugios verdes de la desértica Lima. Los huracanes se forman en zonas de fuertes depresiones tropicales y son capaces de liberar una potencia de destrucción 10 veces superior a una bomba nuclear. Siendo un fenómeno estival, un huracán, conocido también como ciclón o tifón, se forma en mares cálidos cuando se reúnen varias condiciones. La temperatura del agua es igual o superior a 26,6 grados Celsius a unos 50 metros de profundidad, suficiente humedad atmosférica, y una perturbación tropical que produzca vientos en forma de espiral. El aire cálido y húmedo se eleva provocando una caída de la presión atmosférica. Se forma una espiral de aire más frío hacia el centro de la depresión. El aire inestable, cargado de vapor de agua, forma nubes y produce una actividad tormentosa. Con un desplazamiento de unos 30 km por hora, generalmente de este a oeste, el diámetro de la tormenta varía entre 300 metros a 1000 kilómetros. La escala Saffir-Simpson mide de 1 a 5 la categoría de los huracanes según la intensidad de los vientos. En la categoría 1 se producen lluvias torrenciales y los vientos son superiores a 117 kilómetros en la hora. En la categoría 5 superan los 250 kilómetros. Mientras tanto, en el ojo de la tormenta se forma una columna de aire de 8 a 100 kilómetros de ancho en la que reina la calma. El ciclón se disipa al tocar tierra o entrar en contacto con aires fríos. Según los científicos, el aumento del número e intensidad de los ciclones podría deberse al calentamiento climático. El mayor iceberg del planeta se separó esta semana del oeste de la Antártida. El enorme bloque de hielo mide unos 170 kilómetros de largo por 25 kilómetros de ancho y tiene una superficie total de 4.320 kilómetros cuadrados, equivalente a casi la mitad de tamaño que Puerto Rico. El iceberg bautizado A76 empezó a separarse de la barrera de Rone el 13 de mayo y quedó a la deriva en el mar de Weddell. Según científicos, el desprendimiento de icebergs es parte del ciclo natural de barreras glaciares y en este caso ya se esperaba. Pese a todo, el impacto del cambio climático es especialmente notable en esta región del mundo. El planeta se calentó más de 1 grado Celsius desde la era preindustrial debido a las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por las actividades humanas. Pero la Antártida se calentó a una velocidad 2 veces mayor. En el otro polo, el aumento de la temperatura fue aún mayor. Según un informe del Programa de Evaluación y Vigilancia del Ártico difundido el jueves, este extremo se calentó 3 veces más rápido que el resto del planeta entre 1971 y 2019. El informe fue publicado con motivo de la reunión del Consejo Ártico, que tiene lugar en Islandia, y que integran además Canadá, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Rusia, Suecia y Estados Unidos. Hacemos una pausa muy breve, enseguida regresamos.
El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En Paraguay se está trabajando en el mejoramiento genético del tártago. Aquí un completo informe de Pro Televisión. La planta es originaria de África. Sus semillas son utilizadas como materia prima para diversos productos industrializados. El cultivo crece muy bien en nuestro país, pero se requieren de variedades mejoradas específicas que faciliten la cosecha y aumenten su producción. Llegamos hasta la ciudad de Caacupé, aquí en el departamento de Cordillera, hasta la sede del ICTA para hablar con el ingeniero agrónomo Manuel Mayereyer. Él es encargado del proyecto de mejoramiento genético del tártago, una planta que tiene múltiple uso en el marco del programa de investigación vegetal para la agroindustria. El primer paso que se dio fue precisamente eso, ver cuál es la necesidad dentro del material. Entonces, lo que se hizo fue una colecta nacional de materiales que estaban en posesión de los agricultores. De ahí se eligieron 3 materiales más o menos que cumplían con las características que el mejorador quiere. Se hicieron en un inicio una triple cruza, es fruto de una triple cruza, ¿verdad? Y de ahí, año a año, con el éxito de la primera cruza, se fueron seleccionando y clasificando los mejores materiales, llegando hoy día a lo que tenemos aquí. Este material ya está prácticamente listo para ser lanzado como variedad nacional. Vaticino que es la primera variedad nacional de tártago que tenemos, ¿verdad? Hasta hoy día, o que yo no estoy recordando otras más antiguas, ¿verdad? Como digo, tiene una excelente calidad y yo creo que va a ser muy aceptado en la agricultura familiar. Usualmente el trabajo de mejoramiento genético demora como mínimo de 9 a 12 años, digamos, ¿verdad? Eso es normal en un sistema de trabajo de mejoramiento genético tradicional, no como el que se utiliza ahora, ¿verdad? En otras empresas que se hacen cruzamientos entre distintas especies, por ejemplo. Esto es el tipo de trabajo de mejoramiento genético tradicional en donde se utilizan solamente vegetales, digamos, ¿verdad? Y para iniciar este trabajo lo que se hizo es juntar materiales, elegir los mejores materiales, cruzar entre ellos, ¿verdad? Lo que se hace es una suerte de polinización entre los materiales que uno necesita. Se retira el polen de una planta y se coloca en otra. Ahí ocurre el prendimiento o no. Una vez que tengas 1 o 2 semillas, eso se vuelve a resembrar y se le selecciona nuevamente en forma individual las plantas. De esa planta ahí ya pasaron 2 años. Cuando de esa planta uno nota que existe un material sobresaliente, lo vuelve a seleccionar y eso se convierte en una línea ya avanzada. De ahí las subsecuentes purificaciones o lo que se suele llamar como rowing, ¿verdad? Se purifica y se preselecciona nuevamente hasta que tenga N generaciones, o sea, por lo menos 9 generaciones que ahí ya han pasado 9 a 10 años, ¿verdad?
ahí ya es solamente purificar el material y ya está listo para lanzarse y ya está verificado que tiene el potencial que uno desea con las características iniciales que uno seleccionó cuando seleccionó a los progenitores. En eso se basa precisamente. Principalmente lo que se hace de los granos de tártago, de la semilla de tártago, es la extracción de aceites, ¿verdad? Aceites vegetales, ¿verdad? El famoso aceite de ricino, ¿verdad? El aceite de ricino tiene múltiples usos tanto en la medicina, en la industria, en la cosmética. Se hace más de 300, 400 subproductos se viene extrayendo a partir del aceite de ricino, ¿verdad? En la medicina, por ejemplo, se utiliza para la preparación de laxantes, ¿verdad? Hoy día. En la cosmética se utiliza para cremas, para lápices labiales y muchos otros productos, ¿verdad? Para brillantinas, para el cabello. En la siderúrgica, por ejemplo, se utiliza para material fundente para hacer cortes en metales muy gruesos, ¿verdad? Y se utiliza también para los motores, para los fluidos de freno de los vehículos. También se utiliza para, como lubricantes, principalmente lubricantes para vehículos de competición y también principalmente, ¿verdad?, para lubricantes de jet, ¿verdad?, de turbinas de aviones, ¿verdad? Porque el aceite de tártago como base se utiliza como lubricante porque tiene varias bondades muy importantes, propicias para este tipo de lubricación, digamos. Una de las propiedades más importantes es que el aceite de tártago prácticamente no se congela. En las alturas uno necesita un aceite que no se congele. Y por el otro lado es capaz de aguantar temperaturas muy muy altas sin que se queme. Usualmente algunos aceites sintéticos, cuando uno le da mucha aceleración a un motor, a 8.000, 9.000 vueltas, ya quema el motor. Sin embargo, el aceite de tártago no hace eso, ¿no? Entonces es también utilizado para muchas otras cosas. Hasta se utiliza para preparar masas para calafatear barcos y todo más. Muchos usos tiene. La planta de tártago se caracteriza por su rusticidad. Además, el trabajo de mejoramiento genético abarca mejorar su adaptabilidad. Para ello, esta variedad fue probada en distintas zonas del país. Ocurre que cuando uno realiza un trabajo de mejoramiento genético, lo va probando en distintas zonas, ¿verdad? Con sistema agroclimático un poco distinto, ¿verdad? Se probó esto años atrás en la zona de Chobré, en muchas partes, ¿verdad? En Alto Paraná también se probó para que tenga distintas zonas climáticas para verificar la adaptabilidad del material. Entre tanto, hemos llegado a la conclusión que es adaptable a distintas zonas dentro de nuestro Paraguay. Así que no creemos que vaya a tener una caída de rendimiento por estar sembrada en otra zona, ¿verdad? Es totalmente adaptable a distintas zonas del país. Si bien el tártago demora unos 240 días para su primera cosecha completa, esta planta permite la asociación de cultivos, lo que posibilita al productor diversificar la producción. Según los registros dentro de la investigación, esta variedad de tártago puede tener un piso de producción de 2.300 kilos hasta un techo de 4.000 kilos por hectárea. En nuestro país, el cultivo del tártago se desarrolla favorecido por las condiciones climáticas, temperatura y régimen de lluvias, que pueden ser aprovechadas para aumentar la producción mediante esta variedad mejorada. Seguimos con más información, momento de abrir el capítulo internacional con este resumen de noticias. Queremos hacer algo innovador a nivel nacional y a nivel regional que involucre al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a toda la institucionalidad agropecuaria con el gran objetivo de sentar las bases para la elaboración de políticas públicas con perspectiva de género. Sabemos que aún persisten desigualdades en el sector agropecuario y la pesca para hombres y mujeres. No es lo mismo crecer, desarrollarse y emprender para unos y otros. Queremos hacer la diferencia, generando las oportunidades para que cada persona del medio rural y del agro tenga la libertad de elegir. El plan se construyó en 6 pasos. Acuerdo interinstitucional de trabajo.
se buscó una acción conjunta de las instituciones del agro. Revisión de antecedentes y mapeo de las poblaciones a convocar, para saber qué ya se sabe, qué ya se ha hecho y la diversidad de poblaciones a involucrar en este plan. Consultas al funcionariado de la institucionalidad agropecuaria, para tener la mirada técnica de quienes implementan las políticas públicas. Nuestros equipos técnicos de extensión ven y trabajan con las mujeres como productoras, como gestoras de la producción. Consultas ciudadanas, recogiendo diversidad de miradas que nos marcan necesidades y propuestas de políticas públicas. Creo que esto de hacer por noviembre del 2020 recorrida por diferentes organizaciones para poder lograr este Plan Nacional de las Políticas Públicas Agropecuarias. Este plan de género ha sido elaborado en forma ampliamente participativa, teniendo en cuenta sus preocupaciones y necesidades. Diseño y estructuración del Plan Nacional de Género Agropecuario. Una propuesta viable técnicamente, pertinente para las poblaciones rurales y del agro y con respaldo institucional. En la práctica estamos teniendo menos oportunidades y menos acceso de lo que en realidad estamos necesitando. Esto tiene que estar en la agenda. Tenemos que crear políticas públicas que reviertan esta situación. El Plan Nacional de Género en las políticas agropecuarias y la pesca revelan las grandes inequidades que hay entre hombres y mujeres. Validación del plan, con todas las personas y organizaciones que fueron parte del proceso. Todo este trabajo permitió construir un plan con 5 componentes. Sistemas productivos y cadenas de valor agropecuarias con equidad de género. Hemos tomado como alguno de sus ejes fundamentales lo que es la capacitación específica para mujeres rurales y de la pesca y el acceso a créditos dirigidos para mujeres que puedan llevar adelante sus emprendimientos sin necesidad de contar con ningún otro apoyo para hacerlos posibles. Conocimiento, extensión y comunicación con perspectiva de género. Queremos destacar que los registros y las encuestas nos permiten mostrar los roles y los recursos de las mujeres. Y la comunicación en estos días tan importante que hacemos desde las instituciones se vuelve una herramienta fundamental para dar visibilidad al aporte de la mujer rural y del agro. Participación y empoderamiento de las mujeres del agro y el medio rural. Se busca trabajar con el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres rurales, en la difusión, en el conocimiento de nuestros derechos. Para eso es fundamental tener una base de datos, un registro, para que este conocimiento, esta información nos llegue a cada una de nosotras. Fortalecimiento institucional de la perspectiva de género en la institucionalidad pública agropecuaria. El Plan Nacional de Género es importante porque hay que trabajar a la interna de nuestras instituciones, sensibilizando, revisando y modificando la brecha de género, porque para transformar hay que transformarse. Gestión, monitoreo y evaluación del plan. El monitoreo y evaluación que se realizará también en forma participativa con la sociedad civil. Promoviendo el protagonismo de todas las mujeres del sector. Plan Nacional de Género en las políticas agropecuarias. Comenzamos la implementación 2021-2024. Acompáñanos. Arranca Madrid Fusión en su edición más verde y global. Hasta el 2 de junio, chefs de todo el mundo se dan cita en el pabellón 14 de IFEMA, un evento que se puede seguir en todo el planeta por vía digital. Una 19ª edición preocupada por la salud humana y la del planeta, con novedades como los cereales marinos o los vinos desalcoholizados y cocinas que reivindican el placer vegetal frente al consumo de proteína animal. José Carlos Capel, presidente de Madrid Fusión. Vamos a encontrarnos con un congreso que apuesta directamente por el respeto al medio ambiente, por la sostenibilidad, el hecho de las cocinas respetuosas, la vinculación entre el campo y la naturaleza, la ciudad y la naturaleza, el campo como un refugio de futuro y algo que debemos preservar de cara a años venideros. No faltan los concursos como el de croquetas de jamón, bocadillo de autor o cocinero revelación. Además, 8 activistas de la cocina vegetal recogerán el premio Cocinero del Año en Europa.
Junto a Madrid Fusión debuta el Congreso de Vinos The Wine Edition y el incipiente Madrid International Pastry, centrado en las últimas revoluciones en pastelería y panadería. Tras más de un año de pandemia, esta cumbre gastronómica internacional será también un medio de apoyo y de construcción del futuro post-COVID, a través de la presentación de mejorados sistemas de gestión y nuevos modelos de negocio. Saben que la Tour Eiffel fue iluminada con hidrógeno, justamente en esto que es un trabajo que están desarrollando en Europa con vistas al programa que debería estar al menos avanzado hacia el año 2023, que es el de ir abandonando lentamente las energías tradicionales o los formatos de energía tradicionales para ir cambiando esa matriz. Pero otro de los temas tiene que ver con los microvegetales. ¿Serán los alimentos del futuro? Y un tema serio, la variante del COVID-19 de la India podría frenar la desescalada a nivel mundial. La Torre Eiffel ha sido iluminada con hidrógeno libre de carbono. Esto para sensibilizar sobre la necesidad de una transición ecológica basada en energías renovables. La acción se enmarca en el plan actual para la transición energética en Francia, que presenta al hidrógeno como una oportunidad frente a los combustibles fósiles. Desde el Ayuntamiento de París señalan que los Juegos Olímpicos de 2024 serán un horizonte para el desarrollo de hidrógeno renovable. El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, ha asegurado que Francia dedicará 7.000 millones de euros hasta 2030 al desarrollo de la producción de hidrógeno renovable. La iniciativa en la Torre Eiffel, que se incluye en el proyecto El París del Hidrógeno, ha sido desarrollada por la empresa EODEP. ¿Has pensado en cultivar microvegetales? La receta es sencilla. Un poco de tierra, agua y luces LED son suficientes para hacer crecer estas pequeñas plantas. Se encuentran en la fase de crecimiento entre la germinación y la etapa adulta y son entre 4 y 40 veces más ricos en nutrientes. Además, aportan mucho sabor y un aspecto original a los platos. Cualquiera puede sembrarlos en casa o en medio de la ciudad. La emprendedora Anne Colombal lo hace en el centro de Bruselas para promover una alimentación más sostenible. Urbeleaf es su huerto urbano y de cultivo vertical. Microgreens is very easy to grow indoor, so it's really very interesting in urban context. You can grow microgreens very close to the consumers. And this is very interesting on environmental matter. Cilantro, perejil y mostaza son algunas de las especies que se pueden cultivar como microvegetales. También es posible conseguirlos a partir de la mayoría de semillas de hortalizas, plantas aromáticas, flores comestibles, legumbres y cereales. Los restaurantes son los principales compradores de microvegetales de Urbeleaf, que sirve incluso a establecimientos con estrellas Michelin. Iniciativas como la de Urbeleaf van en línea con las propuestas de ONGs medioambientales que reclaman que Europa necesita una transición agroecológica, sistemas alimentarios sostenibles, menos uso de tóxicos en la agricultura y una producción ecológica. Colas en Bolton mientras Gran Bretaña espera. Esta ciudad del noroeste del país ha puesto en marcha una campaña de vacunación para frenar el aumento de contagios con la variante india. Ya es la cepa dominante en Bolton y es probable que se convierta en la dominante en todo el país. Hemos notado que la incidencia es alta en los grupos de edad más jóvenes. He presionado mucho al gobierno central para asegurarnos las vacunas. Lo que repito desde hace días es que tenemos que vacunar a todo Bolton antes de finales de mayo. Es un momento delicado para Reino Unido en la lucha contra el COVID-19. Aunque miles de personas han sido vacunadas aquí en los últimos días, es poco probable que logren contener la propagación. Y es que la misma variante se ha detectado ya en decenas de localidades en toda Inglaterra.
Hasta la fecha, el Reino Unido ha tenido una campaña de vacunación exitosa. Alrededor del 70% de los adultos han recibido al menos una dosis. Sin embargo, todavía queda un número considerable de personas por vacunar. Las autoridades advierten que la variante podría propagarse entre la población como un incendio. Esta variante es más contagiosa que la cepa de Kent, dominante en Gran Bretaña. Se desconoce en qué medida. Un aumento de casos podría incrementar las hospitalizaciones. Pero hay motivos para tener esperanza. La información recogida sugiere que nuestras vacunas confieren inmunidad contra esa variante. Estamos detectando nuevas infecciones virales, pero no estamos viendo desarrollos graves de las mismas. Así que probablemente logremos vacunar y así saldremos de esta. Mientras unos siguen siendo cautos, otros aprovechan para disfrutar las nuevas libertades. Esta semana está permitido volver a socializar en interiores y se espera que se levanten todas las restricciones en poco más de un mes. El gobierno dice que los próximos días serán claves. Los nuevos datos sobre contagios determinarán si Inglaterra continúa su camino hacia la vieja normalidad o tiene que poner freno a su hoja de ruta. Pues conectamos ahora con José Félix Hoyo, epidemiólogo y experto en emergencias internacionales. Saludos. Europa está volviendo poco a poco a una nueva normalidad tras meses de confinamientos y restricciones. ¿Es la variante india del coronavirus una nueva amenaza a la desescalada? Bueno, igual que ocurrió con la variante británica, evidentemente esta variante pues tiene mayor capacidad de contagio. Es posible que tenga incluso más gravedad en los casos y tiene un poquito más de dificultad para que las vacunas la neutralicen. Sí que es una variante de preocupación y ya lo ha dicho la OMS y bueno, estaremos pendientes en los próximos meses sobre las investigaciones que se están haciendo porque lo cierto es que bueno, es lo que ocurre cuando un virus se expande tan rápidamente y en la India ha ocurrido una explosión brutal y esto hace que haya nuevas variantes. En este caso son 3 variantes diferentes y todas ellas tienen esas características que nos hacen poner otra vez en riesgo pues la evolución de lo que hasta ahora iba tan bien. ¿Y qué sabemos de su resistencia a las vacunas? Por lo que acaba de decir, entiendo que pierden algo de eficacia. Bueno, en principio, igual que la variante sudafricana, que tuvo hubo bastante controversia inicialmente sobre si era más o menos sensible a las vacunas, lo que sí que podemos decir es que las vacunas que tenemos hasta este momento, las vacunas que se han desarrollado, son vacunas que tienen muy alta efectividad, entonces muy alta eficiencia. Eso significa que aunque pierdan un poco de capacidad respecto a la respuesta inmune que pueden proporcionar sobre algunas cepas, básicamente protegen a toda la población fundamentalmente de lo que es el objetivo fundamental de las vacunas, ¿no? Que es proteger contra la enfermedad grave, no contra la infección, es decir, que es posible que nos infectemos de cepa británica o de cepa india o de cepa sudafricana, pero sí que no padezcamos las consecuencias graves que se tienen o que se tenían antes de estar vacunados. De tal manera que, por lo menos por el momento, lo que se ha visto en estudios preliminares es que esa nueva cepa sí que tiene protección con las vacunas que estamos utilizando actualmente. En Europa o Estados Unidos la mayoría de la gente de riesgo ya está inmunizada, pero si esta variante se propaga por otras regiones como Sudamérica, Asia o África, ¿podría causar estragos? Bueno, ya hemos visto que ya hemos aprendido durante este tiempo que tuvimos una primera ola en Brasil, luego hubo una segunda ola secundaria a una nueva variante, en un momento en el cual la población había sufrido mucho las consecuencias de la enfermedad, pero no estaba inmunizada, al menos no completamente. Sí que puede haber reinfecciones, no se saltan la vacuna, pero en lugares donde la inmunización es muy baja podrían producirse algunos efectos como los que hemos visto en la India, en Brasil, o incluso con variantes más habituales, lo que ha ocurrido en Chile, ¿no? Con una alta inmunización, pero que se ha producido una nueva ola por la relajación de las medidas de salud pública. Lo que sí que nos lleva a pensar estas variantes son dos conclusiones muy importantes, ¿no? La primera es que tenemos que vacunar a todo el mundo, que hay que vacunar a todo el mundo lo antes posible, que eso va por unir muchas voluntades en muchos lugares, hablando de patentes, hablando de producción de vacunas, hablando de
de reparto, de distribución o de ayuda a la logística de las vacunas, que tenemos que hacerlo lo antes posible porque cada vez hay más variantes que nos amenazan. Y la siguiente cuestión es que el coronavirus es una enfermedad que tiene probabilidad de estar aquí para quedarse, incluso aunque sea con formas menores, y que habrá que seguirla vigilando durante todos estos próximos meses y años. Brevemente, primero fue la variante británica, luego la sudafricana, brasileña, ahora llega la india. ¿Vamos a estar así toda la vida, pendientes de que aparezca una nueva variante resistente a las vacunas, más contagiosa y que eche por tierra todos los esfuerzos alcanzados hasta ahora? Bueno, llevamos mucho tiempo con varios virus que están siguiendo esta misma dinámica, ¿no? Todos los años reconstruimos la vacuna de la gripe, que es un virus que muta más que el coronavirus, pero ya conocemos al menos tres variantes o tres distintas serotipos de coronavirus, que son el SARS, que puso en jaque a la población del sudeste asiático durante un tiempo, hace ya unos años, el MERS, que todavía continúa activo y que es una variante de coronavirus, y ahora mismo el SARS-CoV-2. Quiere decir que no es que vaya a ocurrir para el futuro, es que ya ha ocurrido, ¿no? Ya ha habido variantes diferentes de coronavirus que pues se han hecho más patógenas, y una de ellas ha puesto en jaque a toda la población mundial, ¿no? Lo que significa es que muy probablemente este virus va a continuar aquí y que vamos a tener que estar hablando de coronavirus durante mucho tiempo. Esperemos que ya no con esas graves consecuencias que ha tenido y que todavía van a ocurrir en países, como comentaba antes, de África y algunos del sudeste asiático o Latinoamérica, que no están protegidos, o que hay una parte de la población muy baja sin proteger. Y bueno, pues esperemos que dure lo menos posible. Seguimos con más información, momento de abrir el capítulo internacional con este resumen de noticias. Bueno, en primer lugar, nos sentimos muy orgullosos de la presentación de este plan, que tiene una serie de características que lo hacen único. Es un plan elaborado en el Ministerio con toda su institucionalidad agropecuaria. Las instituciones que rodean al Ministerio son, entre otras, INAC, Plan Agropecuario, INASE, entre otras. Y las queremos mencionar en forma muy especial porque ahí también hay participación de privados, no solo públicos. Y todos están comprometidos con la ejecución de este plan. Luego de varios meses de trabajos, donde hay que destacar la forma en la cual se hizo, porque se fueron a relevar la situación, las necesidades, la opinión de los diferentes actores de todas las cadenas productivas y sociales de nuestra sociedad, pero al interior, al lugar de origen, a donde están las personas viviendo, para ver cuál era la situación, qué se había hecho hasta ahora y qué se precisaba hacer. Y en ese sentido se ha elaborado este plan que reúne 83 compromisos concretos, ejecutables, que es lo que vamos a desarrollar de ahora en más. Y que se van a presentar rendiciones de acuerdo a lo actuado. Por eso lo hace muy especial y en particular, y hay que destacar, en este relevamiento de estos meses también se pudo detectar y confirmar lo que a priori nos motivó a impulsar este Plan Nacional de Género. Y después a qué apunta, bueno, en primer lugar, tiene varios aspectos. Más allá de hacer énfasis en lo que es la económica de las mujeres, que sabemos que es fundamental a los efectos de poder lograr su independencia y su libertad, el tema de la extensión, de la capacitación, el tema de hacer conocer los derechos que hoy tienen y de cómo ejercerlos, conocer las herramientas que hoy pueden llegar a tener a su alcance, cómo utilizarlas, que sabemos bien que esto en el medio rural muchas veces se dificulta. También hay un aspecto muy importante que debemos destacar, que tiende a sacudir los cimientos sobre los cuales hoy se elaboran las políticas públicas agropecuarias. Nosotros también vamos a hacer una transformación hacia adentro de la institucionalidad en lo que tiene que ver cómo se elaboran las estadísticas, cómo se relevan los datos, qué es lo que se da de base a las autoridades de turno para después tomar decisiones en políticas públicas agropecuarias, para que de ahora en más esto sea con perspectiva de género. Entonces yo creo que eso también es un tema a destacar. Se va a llegar a todo el público objetivo, ya sea con medidas
tangibles, o quizás algunas no lo son tanto para mujeres y varones, pero sí van a ser la base a futuro sobre las cuales se elaboren esas políticas agropecuarias. La región de Murcia llega a Madrid Fusión como Capital Gastronómica Española 2021. Los productos de la huerta, junto a los cocineros más representativos y las últimas innovaciones culinarias, forman parte de la apuesta con la que la región ha demostrado ser un referente nacional e internacional de la gastronomía en la 19ª edición del evento. Su presidente, Fernando López Miras, vincula la restauración con la actividad turística. Es una de las comunidades donde mayor porcentaje de turistas realizan alguna actividad gastronómica, de tal forma que el 93% de los turistas que visitan la región de Murcia dicen que han realizado alguna actividad gastronómica durante su estancia en la región de Murcia. Más de 1.500 kilos de frutas y hortalizas decoran el stand de 48 metros cuadrados con el que la región de Murcia presume del mejor escaparate de la feria, con los alimentos y productos de los 45 municipios de la comunidad. Y junto a ellos, el regidor ha defendido el valor del agua y, en concreto, la que aporta el trasvase Tajo Segura. Hemos dicho en cada una de las alegaciones, de los recursos y de las denuncias que hemos presentado contra las decisiones del Gobierno de España, y hoy lo vuelvo a decir, que nos tendrán enfrente porque el trasvase Tajo Segura no se toca. 29 chefs de la zona acercarán los productos de la tierra y las últimas novedades de la restauración murciana a través de más de 30 demostraciones culinarias, un sector clave para Murcia que ha contado con 74 millones de euros en ayudas para volver a situar a la comunidad en el mapa internacional. La Unión Europea da un paso al frente en su lucha contra la evasión fiscal. Ha logrado un acuerdo para introducir una directiva que obligará a las multinacionales a declarar qué impuestos pagan en cada país de la UE. Afecta a las empresas con facturación superior a los 750 millones de euros, que deberán también informar de su número de empleados, facturación neta, beneficios y de la naturaleza de sus actividades. Oxfam, una de las organizaciones que aboga por una mayor justicia fiscal, critica las lagunas. Concretamente, una cláusula de salvaguardia que permitirá a las empresas no reportar este tipo de información durante 5 años si la información es comercialmente sensible. 5 years if the information are commercially sensitive. Se puede entender que esto deja mucho espacio para que las empresas eviten la información pública. El acuerdo sí ha logrado que las grandes corporaciones informen de sus actividades y tributación en paraísos fiscales. La Comisión Europea había presentado su propuesta en 2016. Final para esta edición de Chacra TV Noticias Internacional. Como siempre, gracias por estar acompañándonos y hasta cualquier instante. Recuerden que formamos parte de la plataforma de medios agropecuarios Chacra. Pueden encontrarnos todo el día, todos los días. Gracias. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra nos da un lugar, un hogar, las costumbres y la lengua, el origen y el futuro, las raíces y el alimento. La tierra tira, la tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil, vida para nuestra tierra.